Muy bien, es momento de ampliar más acerca de esta información, de esta enfermedad, la neumonía. Una enfermedad que puede ir desde casos leves hasta ser potencialmente mortal. Es momento de hablar al respecto y lo hacemos con nuestros invitados. Agradecemos esta noche la presencia del doctor Omar Hidalgo Martínez, médico neumólogo, intervencionista y fisiólogo respiratorio. Doctor, bienvenido, qué gusto. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted, gracias por asistir al programa. Y también damos la bienvenida al doctor Vladimir Aguilera Avendaño, médico especialista en pediatría, con subespecialidad en terapia intensiva pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente médico de planta de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital del Niño. Doctor, qué gusto, bienvenido. Buenas noches, Paula, muchas gracias por la invitación. Muy bien, es momento de abordar más este tema y seguramente tendremos muchas consultas para ambos respecto a nuestros televidentes que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Ya Piti hacía la invitación desde el inicio del programa. Comencemos, doctor Martínez, con usted. ¿Qué es la neumonía? Bueno, la neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, ¿no? Como lo han dicho, afecta con mayor incidencia a los extremos de la vida, niños y personas de la tercera edad. En nuestro medio existen múltiples causas. El germen más frecuente que produce la neumonía es el Streptococcus pneumoniae, el cual puede llegar en forma externa o puede descender de nuestra orofaringe, en la cual vive saprofitamente. Muy bien, hablamos que desde la boca, en realidad, esta bacteria podría descender hasta los pulmones. Claro. Además, hay otros gérmenes que podrían causar esta enfermedad de la neumonía u otras causas incluso externas a gérmenes. Claro, en realidad existen múltiples causas de la neumonía. Como lo han explicado, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede ser hasta una neumonía parasitaria o micótica, ¿no? Nosotros en nuestro medio tenemos un germen muy frecuente que es un bacilo. La tuberculosis puede crear simular una neumonía. Entonces, pero la más frecuente siempre son las bacterianas. Y de todas esas causas que originan distintos tipos de neumonía, ¿cuál vendría a ser la neumonía o las neumonías potencialmente mortales? Bueno, las neumonías se clasifican para su manejo y su diagnóstico en múltiples entidades, ¿no? Nosotros, diferentes sociedades mundiales hacen protocolos para el manejo justamente de este cuadro. Puede ser una neumonía según la Sociedad Americana de Tórax, lo que normalmente algunas sociedades locales la manejan. Es una neumonía clase 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la complicación del cuadro. Una neumonía clase 1 puede ser por un germen común, ¿no? Que puede ser susceptible a un tratamiento ambulatorio con medicamentos beta-lactámicos que nos ayudan a erradicar justamente esto. Pero también puede haber neumonías que pueden ir involucrando y pueden ir lesionando más el parénquima pulmonar. Nosotros hace tiempo teníamos una endemia, el 2009, que era por el virus, ¿no? Entonces ese tipo de virus producía una inflamación en el parénquima pulmonar, pero los que se encargaban de destrozarle el pulmón justamente eran gérmenes, unos gérmenes con mayor, ¿cómo podemos decir?, más difíciles de erradicar, para que nuestra población nos entienda, ¿no? Y esos gérmenes en México hicieron un estudio que posteriormente a ver que un virus debilitaba el sistema inmune, hacían que estos gérmenes desarrollen. Entre ellos estaba justamente el neumococo y el estafilococo. Muy bien, muchas gracias, doctor Martínez. Es momento de conversar también con el doctor Martínez, Hidalgo Martínez, en realidad, ¿no? Muy bien. Sí. Es momento de conversar también con el doctor Aguilera, porque mencionábamos hace un momento en la publicación de inicio respecto a la neumonía, que existen grupos de riesgo, personas mayores de 65 años y, por supuesto, los niños, más aún si estos son menores de 2 años. ¿Por qué los niños son consideradas una población de riesgo, doctora? ¿A qué se debe? Bueno,
Definitivamente esta población se la cataloga de riesgo por lo que representa su sistema inmunitario, su sistema de defensa, ¿no? Durante los primeros 6 meses de vida, la importancia que tiene la lactancia materna es esencial en la transmisión de anticuerpos para la defensa de los niños, pero luego de ese periodo de los 6 meses, el organismo del bebé, y peor, si un bebé no ha lactado, entonces tiene que comenzar a generar sus propias defensas, y la manera en la cual va a generar sus defensas va a ser por exposición directa a un agente, ya sea bacteriano, viral, que le condicione la enfermedad, o bien acá toma mucha importancia la aplicación de vacunas, ¿no? Y cuando hablamos de los agentes más frecuentes que pueden producir esta infección, tanto el Streptococcus pneumoniae y anteriormente también el Haemophilus influenza estaba dentro de este grupo, son 2 bacterias que son cubiertas a través de nuestro Programa Nacional de Vacunas, ¿no? Y en estos últimos años, un agente que ha causado relevancia en relación a las complicaciones de neumonía es justamente el virus de la influenza, ¿no? A partir de la pandemia que se ha generado en el año 2009-2010 en México, que fue uno de los países con mayor afectación, se ha introducido lo que es la vacuna de la influenza estacional, que justamente dentro de nuestro programa nacional de inmunizaciones previene la aplicación de esta vacuna a menores de 2 años y a mayores de 60 años. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas de la neumonía? ¿Cómo se presentan los síntomas en los niños, doctor? ¿Y estos síntomas presentan alguna diferencia respecto a los adultos? Bueno, en el caso de los niños, la forma de presentación de una neumonía, ya sea sobre todo de la neumonía bacteriana, puede darse de manera directa, es decir, que el agente infeccioso ingrese directamente a los pulmones y comience a dar la sintomatología respiratoria, o muchas veces la infección puede iniciarse en lo que es la vía respiratoria alta a través de agentes virales, los cuales pueden condicionarnos una disminución en cuanto a nuestro sistema inmunitario y eso predisponer a una sobreinfección bacteriana, ¿no? En cuanto a los síntomas, los elementos más importantes que tenemos que considerar son fiebre, ¿sí? La fiebre nosotros la catalogamos en niños a partir de 38 grados cuando la temperatura se toma a nivel de lo que es el registro rectal y 37,5 a partir de lo que es un registro en la región axilar, ¿sí? La oral también 38 grados es el parámetro que tomamos en cuenta. La tos y la dificultad respiratoria son los elementos que nos van a orientar en cuanto a síntomas a la presencia o la sospecha de una neumonía. En algunos casos, los síntomas de la neumonía pueden confundirse con un resfrío o simplemente una gripe. Bueno, como habíamos comentado, este puede ser un efecto confusor porque muchas veces las infecciones a cualquier edad, pero sobre todo en los niños, puede iniciarse con un cuadro respiratorio, es decir, la presencia de moco por la nariz, la presencia de tos, tal vez molestias en la garganta, la fiebre también puede acompañar. Entonces, la manera en la cual nosotros podríamos identificar o diferenciar este cuadro sería a través de la exploración pulmonar y la auscultación en pulmones y la presencia pues, de ruidos diferentes a los esperados en esta zona. En este caso, los famosos estertores crepitantes. Muy bien, doctor Hidalgo, en el caso de los adultos, ¿cuáles son aquellos signos o síntomas que deben alertarnos para visitar a un médico? De igual manera, ¿no? Nosotros vemos que los adultos, decimos adultos jóvenes y adultos mayores, tienen diferente etiología. Nosotros tenemos un sistema mucociliar, tenemos defensas específicas y inespecíficas en el pulmón. De acuerdo al daño de este tipo de defensas, se producen este tipo de lesiones. Normalmente en los adultos mayores, cuando ya tienen una determinada capacidad de defensa de ese sistema, se va a producir la neumonía. Es decir, aquellos pacientes que fuman hacen que el sistema mucociliar se enlentezca. Entonces, la bacteria va a ser fácilmente en llegar al lugar de la lesión. Bueno, la sintomatología se presenta, es igual, es un proceso infeccioso donde hay una inflamación del parénquima pulmonar en la cual puede presentar fiebre, ¿no? Normalmente ese es un cuadro. Generalmente, ¿cuánto tiempo puede durar esta fiebre? ¿Cuántos días? Generalmente empieza a las pocas horas, ¿no? Y puede durar hasta que nosotros o alguien o algún profesional en salud tome cartas en el asunto, ¿no? Puede ser de horas. Una neumonía nos puede matar en horas, ¿no?
El cuadro es un cuadro, nosotros lo que llamamos tóxico infeccioso, donde existe fiebre, astenia, dinamia, no come, está cansado, ¿no? Y lo más, en nuestro medio, la dificultad respiratoria, ¿no? Y esto es lo que desencadena que un paciente acuda a un centro de salud. Porque en realidad una fiebre, si no llega a una temperatura muy marcada, el paciente tiende a hasta automedicarse, ¿no? Y confundir con un cuadro gripal. Normalmente cuando nosotros hacemos un examen físico ya encontramos algunos signos. Nosotros llamamos los famosos síndromes de condensación. Hacemos que esa parte del pulmoncito presenta un ruido característico, ¿no? Y con los apoyos imagenológicos y laboratoriales llegamos a un cuadro y de acuerdo a eso clasificamos. Exacto, vamos a ello. Aparte de tomar en cuenta los signos, los síntomas y la exploración física, ¿qué otros exámenes se tienen que realizar para dar con el diagnóstico de neumonía? Bueno, en el cuadro de neumonía, en primera instancia, siempre es lo clínico, ¿no? Nosotros tomamos en lugares donde hay atención primaria, tomamos en cuenta los signos vitales, ¿no? La presión, cómo está la presión, la temperatura, la frecuencia respiratoria, hasta el estado de conciencia que a nosotros nos hace ver que ese paciente presenta un cuadro, más el examen físico, ¿no? Ahí cuando tenemos una presión baja, una temperatura mayor a 38.5, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 30 ciclos por minuto, ya nos desencadena ese cuadro. Y con los laboratorios y el apoyo imagenológico llegamos al diagnóstico y posteriormente lo clasificamos para ver si ese paciente va a ser manejado en forma ambulatoria o ingresa a internación y más aún a una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, en determinado momento hablábamos de los grupos de riesgo, mencionábamos a personas de la tercera edad y niños como parte de estos grupos, pero también aquellas personas, por ejemplo, que tienen otros problemas de salud o que reciben tratamientos como quimioterapia o algunos medicamentos, ¿también están considerados dentro de los grupos de riesgo para sufrir neumonía o al sufrir neumonía, doctor Hidalgo? Claro, en realidad todos esos grupos son preponderantes para hacer esta enfermedad. ¿En qué casos? Porque tienen el perfil inmunológico disminuido, ¿no? Nosotros en realidad vemos más en pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes, enfermedades del tejido conectivo como la artritis reumatoidea, lupus, ¿no? El cáncer en realidad sí producen cuadros de neumonía y estos pacientes tienden a producir con mayor porcentaje, ¿no? En relación a la población inmunocompetente, ¿no? Aquellos que por alguna razón han tenido un cuadro neumónico. Nosotros en nuestro país justamente tenemos muchos de estos cuadros, ¿no? Y es algo muy frecuente en realidad, ¿no? Y a eso, sumado con acá en esta región del altiplano, con la altura. Muy bien, doctora Aguilera, al iniciar el programa mencionábamos que es muy importante, aparte de hablar de la neumonía y de su tratamiento, hablar de la prevención, cómo prevenir la neumonía. Hace un momento usted mencionaba el tema de las vacunas. ¿Podríamos especificar un poco más, informar a todas las familias respecto a las características de la vacuna que va relacionado con la neumonía, desde qué edad, qué tipo de vacunas son, la aplicación, cuánto tiempo nos duran o nos protegen estas vacunas y algunos efectos adversos que tal vez podrían generar? Bueno, el tema de las vacunas siempre es un tema muy importante y que genera mucha curiosidad y preocupación en los papás, ¿sí? En el caso de lo que representan las neumonías como tal, nosotros, bien lo ha comentado el doctor Hidalgo, somos todavía un país donde la tuberculosis es una enfermedad endémica y por ello que desde el nacimiento la aplicación de la vacuna BCG que protege frente a esta enfermedad, en sí lo que hace la vacuna es proteger frente a las formas graves de tuberculosis, que en este caso sobre todo representa la tuberculosis miliar y lo que representa la meningitis, y luego el esquema de vacunación nuestra nos protege hasta los 2, 4 y 6 meses con la aplicación de la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, que en el caso de nuestro esquema de vacunación nos previene contra 13 serotipos de la bacteria, y la vacuna pentavalente que nos llega a cubrir la infección contra Haemophilus influenza, ¿no? Finalmente, a partir de los 6 meses de edad se recomienda la aplicación de la vacuna de influenza estacional con un refuerzo a los 7 meses en el caso de los niños, y luego se recomienda anualmente la aplicación de esta vacuna
a los grupos menores de 2 años y los mayores de 60 años, además de aquellos pacientes que puedan tener alguna condición comórbida como factor de riesgo para desarrollar una forma grave de influenza. Dentro de ellas, en el caso del grupo pediátrico, podemos hablar pacientes portadores de cardiopatías congénitas, pacientes portadores de enfermedad asmática u otra forma de hiperreactividad bronquial y toda condición que genere un estado de inmunosupresión. Dentro de esto están las colagenopatías. En los niños, aunque obviamente la incidencia es más baja, pero también tenemos casos de lupus, también tenemos casos de artritis reumatoide y los pacientes oncológicos, ¿no? En la edad pediátrica la leucemia es la enfermedad prevalente dentro de lo que representan las enfermedades oncológicas. Muy bien, ¿qué cuidados debemos tener con los niños después de la aplicación de esta vacuna y los efectos adversos que se pueden presentar? Es una pregunta que le estaremos respondiendo después de las noticias más destacadas de la jornada. Vamos contigo, Juan Pablo. Y como lo anunciaba Paola, comenzamos a revisar esas noticias. La primera dice que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Sucre, validó la tarde de este miércoles la recomendación de su sala penal para enviar una proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax. En consecuencia, se anunció que se remitirá esa proposición a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea esta instancia la que autorice o rechace un juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por tratarse de una exalta autoridad del Estado. Segunda información, con estas imágenes les contamos que la Alcaldía de La Paz denunció este miércoles agresiones de gremiales de la asociación denominada Santa Teresita, como lo ven en imágenes, contra 6 funcionarios ediles, luego de una manifestación que reclamaba por el retiro de anaqueles por parte de la Intendencia. El gobierno local alista acciones legales contra la dirigencia del sector, ya que se provocaron daños y, como lo observaban hace instantes, heridas a personas que estaban en las proximidades del lugar e incluso a funcionarios municipales. Tercera y última, el ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Obando, afirmó que la repostulación del expresidente, o más bien del presidente Evo Morales, es un caso cerrado y que a esa entidad no le resta debatir ni analizar nada, sino solo cumplir con el fallo constitucional que la valida. En este marco, Obando, criticado por otros sectores, consideró que este tema ya es un caso totalmente resuelto. Muy bien, dejábamos pendiente la respuesta acerca de los cuidados que debemos tener con nuestros niños cuando reciben la vacuna para protegerse de la neumonía y los efectos adversos que esta podría generar. Doctora Aguilera. Bueno, en el caso de la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae o la vacuna pentavalente que nos protege, dentro de las enfermedades que protege está la infección contra Haemophilus influenza, los cuidados son los que se generan habitualmente con todo tipo de vacuna. Nos puede producir reacciones febriles, nos puede producir dolor en la zona de la aplicación o algún tipo de reacción en la misma piel o eventualmente algún riesgo de infección. Otro tipo de complicaciones más severas, pues descritas, son extremadamente raras, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda hacer para este caso? De manera preventiva, la administración de algún medicamento para control de la fiebre o dolor, como puede ser el paracetamol, es una alternativa que nosotros utilizamos. La recomendación es la aplicación o el inicio de la administración del paracetamol unas horas después de la administración de la vacuna, durante por lo menos 48 horas, ¿no? El día de la aplicación de la vacuna y al día siguiente. Estos efectos adversos, los más comunes, ¿hasta cuánto tiempo después de la aplicación de la vacuna se podrían presentar? Habitualmente en las primeras 24 o 48 horas, como estamos comentando. Esa respuesta y reacción es muy variable entre cada paciente. Puede haber algún paciente que simplemente no presente ningún tipo de reacción ni síntomas, que es lo habitual, ¿sí? Y en algunos pacientes se pueden presentar estas reacciones secundarias leves que estamos comentando. Muy bien, llegan varias consultas a través de nuestras redes sociales para nuestros especialistas. Piti, vamos contigo.
Así es, Paola, ya tenemos consulta. Nos escribe Vico Menache y nos dice, tomar medicamentos que corten la tos puede ser causante de neumonía. Doctor Hidalgo. Sí, en realidad la tos es un estímulo que trata de permeabilizar la vía. En realidad yo como neumólogo actualmente no utilizo algún antitusivo en jarabe u otro por el simple hecho de que atenuamos la sintomatología, ¿no? Entonces el cuerpo quiere ventilar, quiere permeabilizar la vía y eso es lo que no lo dejamos con los antitusivos. Eso es algo muy, bueno, desde mi punto de vista es algo muy delicado de expresar en este momento, ¿no? Gracias, doctor. Continuamos.